No es un secreto para nadie que yo sé Java, pero tampoco es un secreto para nadie que yo me demoré bastantes años para aprender Java y para tener ligeramente un nivel decente. Esto no hubiera sido así si es que yo hubiera sabido qué aprender, qué reforzar y qué temas no. Pues justamente este video se trata de eso. ¿Qué haría yo si es que tendría que aprender Java nuevamente desde cero? Sin duda, espero que te guste. En esta oportunidad te voy a contar qué es lo que yo haría para aprender Java nuevamente desde cero y de esta forma poder acelerar el aprendizaje, para que no te cueste tanto tiempo como yo. Número 1. Es demasiado necesario que tú aprendas la lógica de la programación. Pero no solamente esto, sino que lo sepas utilizar esto en consola, junto a la estructura de datos. Yo sé que te lo repiten muchas veces, pero es demasiado importante, créeme. Y te voy a explicar por qué es importante aprender esto. Todos los lenguajes de programación funcionan de la misma manera, al menos si hablamos estructuralmente. Todas tienen variables, todas tienen métodos, todas tienen funciones, entonces funcionan de manera muy similar. Ya sé, Fran, ya sé a lo que te refieres, pero ¿qué es lo que tengo que ponerle más atención? ¿A qué debo ponerle más atención? Bien, tranquilo, te explico. Hay temas importantes que tú le tienes que poner demasiada atención, como por ejemplo condicionales, condicionales anidadas. Esto es muy necesario en tu día a día como programador. También el uso de ciclos finitos for, ciclos infinitos while, do while. Quizás suene un poco trillado, pero créeme, realmente no solamente es necesario que tú lo implementes, sino que también lo entiendas. Un buen ejercicio es de que estos ciclos finitos e infinitos lo puedas generar en una tabla, pero a mano o en lápiz y papel. Todas estas estructuras que yo te estoy explicando como condicionales, etcétera, yo te recomiendo que lo hagas también en un diagrama de flujo. Sí, yo sé que muchas personas te lo han repetido y muchas veces inicias con esto, pero sí, el objetivo de que tú lo trabajes en un diagrama de flujo y que es que tú realmente vas a entender el flujo de ese algoritmo. Recuerda que tú necesitas saber bien las bases para recién poder empezar a caminar o correr. Está bien, Fran, pero ¿qué ejercicios deberías desarrollar? Yo personalmente, luego de que aprendería eso a un nivel muy bueno, hay ejercicios muy importantes que tú tienes que desarrollar o que yo te recomendaría que empieces a hacerlos. Primero, por cada tema aprendido, un ejercicio propuesto y quizás un ejercicio que tú te puedas inventar. ¿Por qué es necesario que tú te inventes? Porque de esa forma vas a saber y vas a entender realmente a qué se refiere esa estructura o ese tema en específico de programación. No te olvides, esto lo tienes que hacer sin ningún tipo de ayuda, solamente con tu cabeza. Considero también que luego de finalizar esta parte inicial de Java o estructuras, variables, etcétera, deberías hacer un sistema punto de venta en consola, pero utilizando todo lo que ya has aprendido anteriormente como variables, condicionales, ciclos y todos estos datos guardados en un array o también llamados vectores, o algunos también le dicen matrices unidimensionales. En este ejercicio vas a aplicar todo lo que has aprendido anteriormente como ciclos, condicionales, etcétera. Es muy bueno. Tampoco te olvides de utilizar métodos y funciones. Esto va a ayudarte a que tu código sea más limpio y mucho más estable. Recuerda que este punto de venta no lo tienes que copiar de internet. Hazlo solamente desde tu cabeza, desde tu perspectiva. Recuerda que cada programador hace las cosas de forma muy distintas. No copies código, así te demores días. Hazlo tú, desde tu cabeza, tu imaginación. Recuerda, es tu creación. Y algo muy importante, hazlo desde cero, desde un hoja en blanco, desde un proyecto en blanco, en el IDE de tu preferencia como NetBeans, Apache NetBeans. Antes de continuar, claro, sí, tenemos un curso de Java desde cero en el canal de YouTube totalmente gratis, aquí en el canal de Sin Rueda Tecnológica. Hay más de 53 videos, cada tema con su ejercicio y un ejercicio final, tal cual como te lo estoy explicando ahorita, está con los mismos ejercicios. Te lo recomiendo, dale una chequeada, te aseguro que te va a gustar y vas a aprender. Punto 2. Debes aprender demasiadamente bien y dominarlo prácticamente a la perfección, lo que es la programación orientada a objetos. Te lo han dicho muchas veces, pero es que es demasiado importante. Y recuerda, esto apréndelo en consola. ¿Por qué en consola? Para que no te distraigas inicialmente en las interfaces, sino solamente en las estructuras de datos y cómo es que funciona tu código en sí. Sé que es recurrente que te lo vuelva a decir, pero sí, tienes que aprenderlo demasiadamente bien programación orientada a objetos, porque esto te va a ayudar a construir software real, software comercial. Ese software que tú ves que vende, esos puntos de ventas, esos sistemas de facturación, esto funciona con la programación orientada a objetos. Pero Fran, ¿qué temas específicos debería de tomar más atención en la programación orientada a objetos? Hay algunos muy importantes, no te olvides. Clases,
Objetos, herencia y principalmente cómo aplicar y modelar estos datos. Recuerda de que todos tenemos las herramientas, pero muy pocos saben cómo realmente utilizarlas, cómo realmente modelar. Para eso tú necesitas una lógica y un nivel de abstracción muy bueno. Solamente de esa forma tú vas a poder resolver realmente cómo se tendrían que resolver estos problemas o estos requerimientos, como por ejemplo cualquier tipo de sistema. Bien, Fran, entonces una vez que ya aprendí eso, ¿tengo que aprender cómo a modelar los datos en objetos y clases? Sí, exactamente. Eso es lo que necesitas aprender, realmente cómo utilizar, porque esto va a moldear cómo es que tú vas a pensar a diario y cómo es que a diario tú vas a empezar a ver todo de una forma distinta. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo, si te van a pedir en la calle mientras tú caminas algún tipo de sistema o un requerimiento, tú ya vas a empezar a pensar como si fuera un objeto, como si fueran clases, como si fueran métodos, como si fueran funciones. Te hago simplemente un ejemplo. Si te dicen, oye, ¿puedes hacer un sistema de ventas de autos? Tú automáticamente en tu mente tienes que pensar, exacto, hay una clase que se llama auto, hay atributos como matrícula, color, características, etcétera. ¿Ves? Entonces de forma inconsciente, de forma instintiva, tienes que empezar a pensar como programador, pero no solamente eso, sino también en pensar en clases, objetos y en la programación orientada a objetos. Por eso yo te indicaba y te reitero, tienes que aprender esto muy bien. Cuando llegues a pensar de forma instintiva en la programación orientada a objetos, te aseguro que realmente lo has dominado y sabes cómo modelar esta información y estos datos para tu aplicación. Punto 3. Luego de que tú hayas aprendido bien lo que son estructuras de datos, luego que hayas aprendido bien lo que es programación orientada a objetos en consola, todo en consola, no te olvides, todo en consola, recién viene la parte bonita, la parte gráfica, la parte colorida, que yo te recomiendo que aprendas, que es la de interfaces gráficas. Sí, interfaces gráficas. Hay dos herramientas que te van a ayudar para esto. Tú puedes elegir la que tú quieras, Swing o JavaFX. Swing un poquito más antigua, JavaFX un poquito más moderno. Yo te recomiendo personalmente que inicies con Swing. ¿Por qué? Porque Swing tiene muchos años en el mercado, demasiados años, y hay demasiada documentación en internet gratuita, y casi todo ya está hecho en Swing, sistemas de punto de venta, etc. Entonces tú ya tienes de dónde sacar información y cómo es que funcionan estos, llegar a entenderlo. Recuerda que la documentación para dominar una tecnología es muy importante. También es importante que al que tú veas botones, etcétera, te vas a motivar. Pero antes de motivarte y de ver esto, tienes que aprender lo anterior, lo que te decía, consola, estructuras de datos y programación orientada a objetos. En esta parte solamente es aplicar lo que tú ya sabes, lo que tú ya aprendiste. También es importante que te tienes que abrir a nuevos conocimientos como en toda la programación, porque utilizar Swing es muy diferente a como lo estabas trabajando. Cada control en Swing tiene su forma de operar, tiene su forma de programar, tiene sus eventos, tiene cosas diferentes. Entonces vas a volver a aprender algunos controles, o por no decirte todos, pero es parte de, descuida, se te va a hacer más sencillo si es que ya sabes todo lo anterior. Oye, Frank, ¿qué me estás diciendo? ¿Que todo está más difícil, que tengo que volver a aprender? Sí, pero hay algunos controles que vas a usar más que otros, y esos justamente los tips y trucos que te voy a decir a continuación. Hay tres controles que vas a usar bastante, pero bastante. Primero los JTextField, los JLabel, los JMenu y finalmente, y los más importantes, los JTable, donde vas a mostrar la información y los datos de tus sistemas que tú vas a crear. Entonces, el resto no quiere decir que son más sencillos o más complicados. Los vas a aprender, pero no te van a costar tanto. Estos, los que te acabo de nombrar, refuerza y apréndelos bien, porque estos son los que tú vas a utilizar a diario o para crear un sistema de software o un software real utilizando Java de escritorio. Te vuelvo a decir y reiterar. Todos estos controles de Swing tienes que aplicar lo aprendido anteriormente, como estructuras de datos, como programación orientada a objetos, y realmente tomar la paciencia. No copiar código, hazlo desde cero, es muy importante que lo hagas. Desbloquea tu creatividad, tu lógica, tu abstracción. Está bien, Fran, y ahora que ya sé todo eso, ¿cómo puedo plasmar y cómo puedo determinar si es que ya sé lo que es Java? Al menos la parte básica. ¿Cómo puedo saberlo? Justo aquí quería llegar. Este es el momento. Para que tú demuestres que sabes, tienes que aplicarlo. Y para que tú lo puedas aplicar, te voy a dar algunos tips importantes. Primero, en tu círculo social, amigos, familiares, en tu misma familia, quizás tengan un pequeño negocio. Venta de frutas, venta de abarrotes, venta de artículos del hogar, venta de diferentes cosas. Entonces, este es tu momento. Tú eres el programador, tú eres el ingeniero quizás, que estás empezando a estudiar o que estás aprendiendo a aprender. Estás empezando a aprender. Entonces, es el momento de aplicar tus conocimientos. Corre a ese lugar. Analiza todo el proceso de este negocio. Quizás llevan el control en un cuaderno, quizás llevan el control en una agenda, etcétera. Trata de automatizar
ese proceso de ventas, ese proceso del negocio de tu familiar. Yo sé que tienes familiares, amigos que tienen un pequeño negocio. Eso trata de implementarlo desde cero. Pero ¿dónde voy a guardar la información? Tranquilo, lo vas a hacer en arrays, en arreglos, porque esto tú ya sabes. Entonces aquí vas a aplicar primero un sistema de login condicionales. Vas a utilizar controles gráficos. Vas a utilizar el for para mostrar la información de los productos o para el resumen de venta. Vas a aplicar todo lo que ya sabes y finalmente vas a empezar a pensar, vas a empezar a abstraer y resolver un problema, porque realmente eso es lo que hacemos. Tú estás estudiando Java, vas a aprender Java, un lenguaje de programación, una tecnología para poder resolver problemas en la sociedad, para poder crear herramientas que ayuden a las personas a automatizar los procesos, que ayuden a las personas y empresas a mejorar, a tener mejores ingresos, a mejorar el control. Realmente estas creaciones nuestras nos van a ayudar a mejorar el mundo. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Ese ejercicio es muy importante. Sé que suena un poco complicado, pero de esta forma tú vas a aprender y vas a aplicar todo lo que has aprendido anteriormente. Es el mejor ejercicio que te puedo decir que lo hagas. No te olvides hacerlo esto desde cero. Desde ir al negocio, empezar a analizar, empezar a modelar y hazlo. Realmente con esto vas a crecer, vas a dar una escalera más, un escalón más, vas a subir como programador inicial de Java. Si te gustaron los tips, el video, recuerda compartir el video y dejarme una manito arriba. Recuerda que mi nombre es Frank Valencia, o Frank, y este es el canal de Sin Rueda Tecnológica. Si el video le va bien, quizás haga otro video donde te voy a dar más tips y cómo es la ruta en sí de aprendizaje para que tú puedas llegar a ser un Java Dev, pero de escritorio profesional o desktop. Nuevamente, no te olvides de suscribirte y compartir el video. Nos vamos a ver en otro video tutorial o en otro video aquí en el canal de Sin Rueda Tecnológica.